antes de pasar a la epístola del Evangelio, lembrar que hoy es fiesta de un gran santo, el santo que nos transmitió de alguna manera o fue el intermediario para que tengamos el terzo, San Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos y lembren que es la Virgen que le entrega como un arma para la cristiandad el terzo, el rosario. El rosario, ustedes saben que tiene 150 Ave Marías, o sea, se puede rezar, reemplazar, por ejemplo, los clérigos pueden reemplazar el breviario por el rezo del rosario. Entonces, los 150 Ave Marías y un terzo serían 50 Ave Marías. Bien. Lembren esto porque a veces nos preguntan por qué no rezamos nosotros los misterios luminosos. Los misterios luminosos fue un invento que le roba Wojtyla a una pseudo mística llamada María Valtorta y le agrega 50 Ave Marías más. Ahora bien, la Virgen insiste en rezar al menos un terzo. Si tomamos los 50 Ave Marías más que Wojtyla agrega al terzo, serían 200 Ave Marías. Y un terzo de 200 da, si quieren, pues calculan, da 66666. Siempre las cosas del demonio dejan su asignatura. Entonces, se ve claramente que el cuento de los misterios luminosos no prestan. Además, piensen vosotros que es como decirle a la Virgen que se equivocó, que tendría que haberlo completado con 50 Ave Marías más. Es una soberbia espiritual muy fuerte, la que tenía Juan Pablo II. En fin, eso es una lembrar. Entonces, el querido Santo Domingo de Guzmán crea esta congregación. Y hay una cosa que me llama la atención, que él muere con 50 años. Hizo una obra terrible, tremenda. Y entre otras cosas, el querido Santo Domingo de Guzmán pone en práctica aquello que dice la epístola de hoy, dice: lembro vos el evangelio que vos pregué, que recibisteis y en que perseveráis, pero cuál seréis salvos si o conservar como yo vos lo pregué. De nuevo acá la importancia de atenerse a la tradición, de no andar mudando nada. Si la Virgen nos da un terzo con 150 Ave Marías, lo dejemos con 150 Ave Marías. No agreguemos cosas que hemos recibido por otra parte del céu. Seamos fieles a lo que hemos recibido, no modifiquemos las cosas. Si la Iglesia no cambió estas cosas, dejémoslas quietas. Entonces, a ser fieles a lo que hemos recibido, a la tradición. El Evangelio nos hace lembrar las ceremonias que la curación del sordomudo toma la Iglesia como parte de la ceremonia del bautismo. Días pasados, una señora me comentaba que había fallecido su bebé. Y le pregunté si había sido bautizado y me dice: no, porque yo no sabía que podía bautizar. Yo me dio una rabia terrible. Como una mujer católica no sabía que podía bautizar. O sea, lembren esta cosa, incluso las meninas especialmente, pueden brincar, si se quiere, agarran un muñeco, no sé cómo se llama, una muñeca, y le echan agua, hagan de cuenta que bautizan. Entonces le dicen: fulana, ponen el nombre que van a bautizar a la crianza, João, Teresa, la que fuese. Toman agua da tornera. No es necesario que sea abençoada. Si hay agua abençoada, mejor, pronto, pero si no, agua da tornera. Y le dice: eu te bautizo.
el ministro tiene que decir lo que va a hacer, el sacramento que va a dar. Io te bautizo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pronto. È una cosa tan simple. Y que una madre no sepa hacer esta cosa es una vergüenza. Entonces, las mamás a sus fillas insistan en que hagan esta cosa, que aprendan esta cosa, y a los varones también, que aprendan a bautizar. Les puede pasar a un compañero mío, me lembro que en Buenos Aires iba caminando y siente un ruido. ¿Y qué pasó? Un personaje que no sé qué hacía, se cayó de no sé qué piso. Y le dice, fulano, estaba medio moribundo. Fulano, ¿estás bautizado? No. Y ahí nomás el otro lo bautizó. Tuvo suerte ese menino. Entonces, y además, lémbrense, en el caso del bautismo del adulto, no solamente se le perdona los pecados, el pecado original, sino que los pecados actuales que tuviese esa persona en ese momento. O sea, bautizar debe ser una cosa así, requete sabida. No tienen que ponerse a pensar, a ver cómo que se hacía. No. Practíquenlo, háganlo con los niños, a modo de brincadera, pero háganlo para que fique esa cosa, ese conocimiento. Bien, y a veces cuando uno lee este caso del milagro del sordo mudo, ¿por qué algunos Cristo cura simplemente con la palabra? ¿No? Dice, queda curado y pronto, curó. En cambio acá hace una serie de ceremonias para indicarnos lo que va a hacer la fe. Primero miren que Jesucristo dice, lo tomó aparte. ¿Por qué? Porque la fe se recibe fuera del barullo. La fe es una cosa tan íntima entre Dios y el alma que no soporta el barullo. No vayan a pensar que si tú vas a un concierto de rock o a unas olimpiadas, no vas a recibir la fe ahí. Entonces, la fe necesita de un mínimo de silencio. Entonces dice que Jesús le pone los dedos en los oídos. ¿Para qué? Para destapar los oídos. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oído. La fe entra por el oído. Por eso la importancia al menos de poder hablar con la gente que no tenga fe. Decirle, mira, no tenés fe, pídele a la Virgen que te dé la gracia de la fe. No, que yo no sé rezar a la Virgen. Pronto, no importa, pero dile así, Santísima Virgen, dame la gracia de la fe. Si nosotros pedimos algo que es importante para nuestra salvación, Dios nos da la gracia. Entonces, al menos rústicamente, vayamos preparando incluso las almas de los que no han recibido el bautismo de esta manera. Y después, en la ceremonia del bautismo también, se le toca la lengua, se pone saliva en la nariz. ¿Para qué? Dice, para seguir el perfume de Cristo. ¿Qué es eso? Que busquemos la santidad. Y también algunos agregan que tengamos olfato para las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. O sea, hay en un católico hay una especie de instinto de conservación de la fe. En un católico, en principio, tiene que haber cuando escuchamos algo que nos puede resultar exquisito, que nos puede resultar peligroso para la fe, debemos percibirlo. Y eso nos lo da el olfato. Ver si la cosa viene de Dios o no, si tiene el perfume de Cristo o no. ¿Y qué es la fe? La fe es un conocimiento, no es un sentimiento. A veces puede ir el sentimiento con el conocimiento, pero fundamentalmente es un conocimiento, es una aceptación de la inteligencia a la verdad que se me revela.
cuando Dios me dice que Dios es uno y trino, yo asiento, mi inteligencia acepta eso que se me revela. Si lo siento o no lo siento es secundario. Lo importante es que yo sepa que Dios es uno y trino, que Dios está presente en la Eucaristía, que la Santísima Virgen es siempre virgen, etc. Entonces, que nuestra inteligencia esté pronta a recibir las cosas de Dios. Y hay otra cosa que a veces da pena. ¿Cuántos hemos tenido la gracia de recibir el bautismo? No todo el mundo tiene esa gracia, ojo. Pero da tristeza, da una tristeza terrible cuando vemos cuánta gente que recibe el bautismo y no le importa nada. No hace nada por guardar esta fe que hemos recibido, por alimentar esa fe. Si le preguntamos a fulano o a mengano si son católicos, dicen sí, por supuesto, claro, sí. Pero no rezan, no viven católicamente, viven en una continua indiferencia. Es terrible esto. ¿Por qué? Y porque tarde o temprano vamos a estar con aquel que es el objeto de nuestra fe, con todo un Dios. ¿Y qué diremos? Hemos recibido el don de la fe y la hemos dejado amornecer. Entonces, cuidemos mucho de siempre estar alimentando la fe. Y si a veces la gente dice, el otro día alguien me decía, padre, yo creo que estoy perdiendo la fe. Si crees que estás perdiendo la fe, menina, pronto, ya te pones a pedir, Dios mío, fortalece mi fe. Dios mío, fortalece mi fe. O sea, pedid y se os dará. Tenemos en la vida, pasan un montón de circunstancias en donde sí, que podemos tener el riesgo de perder la fe. Pero si percibimos, el alma percibe esta cuestión, y es como que nos falta el aire. Si nos falta el aire, pronto, abrir ventanas y a respirar fuerte. Entonces, cuidemos siempre el detalle de sostener, de alimentar a nuestra fe, de leer, de estudiar, de ver la vida de los santos. Creo que alguna vez conté el caso de una señora que no había bautizado a su filia y pasó 40 días que había nacido su filia y resulta que esta señora un día se levanta y va a ver al verso donde estaba la menina que había nacido y estaba bien, estaba sana, etc. Pero esta mujer dice que presentía que iba a morir y no había sido bautizada porque el padrino vivía allá y la madrina vivía por el otro lado, etc. Esas cosas que hacen que demoren el bautismo. Bueno, y esta mujer en ese presentimiento bautiza a su filia. Bien, pasaron 10, 15 días y una mañana se levantan y va a ver la menina y la menina estaba muerta. Entonces, desesperadas, salen a buscar al cura, le dicen al cura que no había sido bautizada y el cura dice, la menina ya está fría. No, pero que no está bautizada. Yo creo que el cura, para dejarlas tranquilas, le habrá dicho, bueno, si no estás, si eres capaz de recibir el bautismo, yo te bautizo, no el Padre. La bautizó su condición de que estuviese viva. Generalmente se considera que el alma se afasta del cuerpo y que ese afastamiento está marcado por la temperatura del cuerpo. Pero uno calcula, si se dieron cuenta que estaba ya fría cuando acordó, hasta que la llevan a la parroquia. Ese bautismo casi seguro que no fue el bautismo. Y entonces una parienta de la madre me pregunta, dime por favor si mi sobrina se bautizó, fue bautizada, sí o no. Y yo le dije, sí, la bautizó su mamá. Entonces, es un tema sumamente importante, está jugándose el alma de una crianza.
no dejen, incluso en algunos casos, por ejemplo, el padre está longe de donde va a nacer la criatura, pueden bautizarla. La bautizan y después cuando el padre pasa por ahí, por esa misión, le completa el bautismo, ningún problema. Pero por eso tienen que saber bien cómo se bautiza. Eso está en el catecismo. Y repito, los papás deben saber bien bautizar, porque a veces las crianzas son muy débiles, en fin. Entonces, que un niño que nace en una familia católica perezca porque no fue bautizado es ya de terror esto. Bien, les pido también hoy que vamos a rezar después de la misa unas folias que les han repartido, creo, en desagravio a las porquerías que se hicieron y que están haciendo en las Olimpiadas en Francia. Realmente es una cosa terrible. Entonces creo que en este mes dedicado al Corazón Inmaculado de María, rezarle a los Sagrados Corazones en reparación por estas faltas. Pidamos siempre a nuestra Madre Duceo que nos fortalezca en la fe, nos haga crecer en la fe y así alcancemos un día la vida eterna. Ave María Purísima.